Mi hermano destruyó mi relación de 3 años y toda mi familia lo encubrió. Así que seguí adelante y dejé de mantener el negocio familiar. Tiempo después lo perdieron todo. Tengo 32 años y estoy sentado en mi nuevo apartamento, 3 meses después de que mi familia implosionara por completo. Creo que ya es hora de sacar todo esto de mi pecho. Porque, siendo honestos, algunos de ustedes dirán que fui demasiado lejos. Y otros probablemente dirán que no fui lo suficientemente lejos. De cualquier manera, así fue como destruí sistemáticamente las finanzas de mi familia después de descubrir que mi hermano había estado durmiendo con mi novia durante toda nuestra relación de 3 años. Pero primero déjenme empezar con la dinámica familiar, porque ese contexto es importante para entender por qué hice lo que hice. Mi hermano menor, David, siempre ha sido el hijo predilecto. No de esa forma sutil en la que te preguntas si estás siendo paranoico. Hablo de un favoritismo tan descarado que haría que un guionista de comedia dijera, bájale un poco. Eso ya es irrealista. Mientras crecíamos, yo era el responsable. Sacaba buenas notas sin que me lo pidieran, ayudaba en la casa y tenía un trabajo de medio tiempo desde los 15 años. Cosas bastante normales para un hermano mayor, que nadie parecía notar ni apreciar demasiado. David, en cambio, tenía reglas completamente diferentes. Reprobó 3 clases en su tercer año de secundaria, inglés, historia y álgebra. Ni siquiera eran materias difíciles. La respuesta de papá fue, simplemente las clases no le suponen suficiente reto y se aburre. Deberíamos buscarle cursos más avanzados. Sí, claro, el chico que no podía aprobar álgebra básica aparentemente estaba listo para cálculo avanzado. Aquello duró una semana antes de que abandonara, alegando que el profesor la tenía contra él. Luego lo atraparon robando un par de auriculares en una tienda cuando tenía 16 años. Auriculares con cancelación de ruido de $200. La seguridad lo interceptó cuando salía de la tienda. La opinión de mamá fue, es solo una fase. Ya sabes cómo son los chicos. Además, no presentaron cargos, así que realmente no creo que sea tan grave. No hubo castigo. No tuvo que hacer nada para compensar lo que hizo. Simplemente no pasó nada. A mí, en cambio, me castigaron 2 semanas cuando tenía 15 años por llegar 1 hora después del toque de queda. Estaba ayudando a un amigo cuyo auto se había descompuesto. Llamé antes y lo expliqué todo, pero no les importó. Las reglas son las reglas, me dijeron. Pero robar en una tienda era simplemente, ya sabes cómo son los chicos a esa edad. Cuando David tenía 17 años, estrelló la camioneta de papá contra un buzón mientras estaba dando una vuelta con amigos. La destruyó completamente. El frente quedó destrozado. Alrededor de $8,000 en daños. Tenía 3 amigos en el auto y probablemente iba a 50 millas por hora en una zona de 25. La respuesta de papá, los accidentes pasan. Para eso está el seguro. Cuando yo tenía 17 años, accidentalmente rayé la puerta del auto de mamá con mi bicicleta. Un rayón pequeño, de quizá 3 pulgadas. Tuve que pagar la reparación con mis ahorros de verano. Diferentes estándares. Misma familia. Luego estaba la situación del dinero para la universidad. Papá había apartado alrededor de $40,000 para cada uno de nosotros. El mío se fue completamente en matrícula y libros. David quemó el suyo en un año entre gastos de vida y fiestas, y luego abandonó la universidad. ¿Papá lo obligó a devolver el dinero? No, para nada. David simplemente se mudó de vuelta a casa sin pagar renta, y papá siguió dándole dinero para sus emprendimientos fallidos. Curioso, porque a mí sí me recordó más de una vez que debía devolverle hasta el último dólar. Pasé años pagándolo en cuotas hasta saldar la deuda. Pero el verdadero golpe fue que todo esto continuó incluso cuando ya no éramos jóvenes, sino adultos. Porque, al menos cuando éramos niños, uno podía decir que David era joven y estúpido. Pero el favoritismo no se detuvo cuando crecimos. De hecho, empeoró. Me maté trabajando para terminar la universidad. Para cubrir el resto de los años, tuve que sacar préstamos. Además, trabajé en 2 empleos de medio tiempo y me gradué con un título en finanzas. Después conseguí un puesto sólido como analista financiero en una firma mediana. Nada glamoroso, pero ganaba un dinero decente y estaba ascendiendo. A los 26 años ya había comprado mi propio lugar, pagado mi auto y tenía ahorros reales en cuentas de inversión. Estaba haciendo todo bien, cumpliendo con lo que se espera de un adulto responsable. David, como había mencionado anteriormente, abandonó la universidad después de 1 año. Decía que el sistema educativo tradicional era demasiado restrictivo para su espíritu emprendedor. Desde entonces, pasó de un emprendimiento a otro, ninguno de ellos con éxito. Primero intentó un negocio de lavado a presión de superficies exteriores. Convenció a papá de comprarle una lavadora a presión comercial de $3,000, además de un remolque y publicidad para promocionar el negocio. Hizo tal vez 3 trabajos, ganó alrededor de $400 en total, y luego dejó de contestar llamadas. Decía que era demasiado trabajo físico.
El equipo se quedó en el garaje de papá durante 2 años. Después vino el supuesto imperio de máquinas expendedoras. Vio a un tipo en YouTube hablando de ingresos pasivos y quedó convencido. Compró 4 máquinas expendedoras a crédito y las instaló en lugares pésimos, un centro comercial prácticamente abandonado, un gimnasio que ya tenía 3 máquinas, y 2 edificios de oficinas donde ni siquiera pidió permiso, por lo que lo echaron después de una semana. Ninguna de estas ubicaciones le generó ingresos y, en total, perdió $6.000. Luego vino el comercio de criptomonedas. Convenció a papá de darle $10.000 para invertir. Perdió 9.000 en 3 meses comprando monedas al azar porque Reddit decía que iban a subir. El único dinero que le quedó, $1.000, se lo gastó en un teléfono nuevo. Después probó con la consultoría en redes sociales. Creó una cuenta de Instagram y empezó a cobrar $500 por manejar las redes sociales de negocios. Consiguió 2 clientes en línea y, aunque parecía comprometido, la realidad fue otra. Publicaba quizás 2 veces al mes, con contenido totalmente al azar que no tenía relación con los negocios de sus clientes. Cuando estos pidieron reembolsos, él los ignoró. Como respuesta, los clientes lo escracharon públicamente en redes, dejando evidencia de su falta de profesionalismo. Esa mala fama lo dejó fuera del mercado, impidiéndole continuar trabajando como consultor de redes sociales. Cada negocio que fracasaba era, según él, por mala suerte o porque la gente no entendía su visión. Cada empleo que dejaba, y pasó por probablemente 7 u 8, era porque su jefe no sabía manejar sus ideas innovadoras. Vendió teléfonos en una tienda de la cadena Verizon durante 3 meses antes de renunciar, porque esperaban que cumpliera metas de ventas. Trabajó en un gimnasio durante 5 semanas antes de ser despedido por llegar tarde de manera constante. Vivió en el sótano de mamá y papá hasta los 25 años, sin pagar renta y sin aportar absolutamente nada. Y durante todo ese tiempo, mamá lo defendía en las cenas de los domingos. David solo está encontrando su camino. Es un emprendedor. Estas cosas toman tiempo. Yo me quedaba sentado ahí pensando, yo encontré mi camino perfectamente, y nadie me lo reconoció ni me lo celebró. Nadie me dio 5 años de renta gratis para poder sentar bases y construir mi vida. Pero aquí es donde la historia se vuelve relevante. Hace 3 años, papá me pidió que lo ayudara a reestructurar las finanzas de su empresa de construcción. Había construido un negocio decente durante 30 años, principalmente con renovaciones residenciales y pequeños proyectos comerciales. Pero era completamente de la vieja escuela cuando se trataba de manejar el dinero. Todo estaba en su cabeza o garabateado en servilletas de papel. No había sistemas reales. Su idea de contabilidad era una caja de zapatos llena de recibos y una chequera que equilibraba, con suerte, 2 veces al año. Pasé 6 meses trabajando noches y fines de semana para poner todo en orden. Configuré sistemas de contabilidad claros y efectivos, creé hojas de cálculo detalladas para el seguimiento de cada proyecto, e implementé QuickBooks, un software de contabilidad profesional que permite registrar ingresos, gastos y facturas de manera automática y organizada. También renegocié contratos con subcontratistas y determiné qué proyectos realmente generaban ganancias y cuáles solo mantenían a los trabajadores ocupados sin aportar beneficios reales. Solo en el primer año le ahorré alrededor de $80.000 al optimizar operaciones y eliminar gastos innecesarios. ¿Su agradecimiento? Un apretón de manos y la frase, eso es lo que hace la familia. Sin pago. Sin participación en la empresa. Ni siquiera un bono de Navidad. Solo la expectativa de que seguiría haciéndolo porque somos familia. Y como un idiota, lo hice. Avancemos 2 años. Papá decide semi-retirarse. Tiene 62 años y quiere dar un paso atrás, viajar con mamá. Quizá jugar golf. Totalmente razonable. Ahora adivinen a quién eligió como su sucesor. Exacto, a David. A pesar de que mi hermano no tenía experiencia en construcción, ni en manejo de proyectos, ni en dirigir un negocio. A pesar de que yo había estado funcionando básicamente como director financiero no pagado durante 3 años, manejando las finanzas gratis y ahorrándole a la compañía decenas de miles de dólares al año. Pero David recibió el título real. Recibió un salario de $75.000. Y papá puso su nombre en la mitad de la propiedad del negocio. Así, sin más, le entregó el 50% de una empresa que probablemente valía alrededor de $1.200.000 en ese momento. Cuando señalé que llevaba 3 años haciendo trabajo de nivel ejecutivo sin recibir un centavo, papá simplemente dijo, tú ya tienes tu propia carrera. David necesita esto más que tú. ¿Verdad? Porque así es como debería funcionar la sucesión de un negocio, ¿no? Dárselo a la persona que más lo necesita, no a la que realmente está calificada o que ha estado manteniendo el barco a flote. Pero lo dejé pasar, porque soy el tipo de persona que se deja pisar y que todavía pensaba que la familia debía significar algo. Ahora hablemos de Marina, mi exnovia. La conocí hace 4 años a través de amigos en común, en una barbacoa. Era divertida, inteligente,
Trabajaba como higienista dental y tenía una risa que podía iluminar una habitación. Simplemente conectamos. Empezamos a salir bastante en serio después de un par de meses. La presenté a mi familia alrededor del tercer mes. Mirándolo ahora, probablemente ahí fue cuando todo empezó a torcerse. David desplegó su encanto inmediatamente. Esa es su especialidad, ser el chico carismático y divertido de la fiesta. Mientras tanto, yo soy el aburrido que habla de hojas de cálculo y cuentas de retiro. Recuerdo que me llevó aparte durante esa primera cena y me dijo: hermano, ella está muy por encima de tu liga. ¿Cómo lo lograste? Me reí porque pensé que estaba bromeando. Idiota de mí. Durante los siguientes 3 años, Marina se involucró muchísimo con mi familia. Iba a las cenas de domingo incluso cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Ayudaba a mi mamá a cocinar en las fiestas, iba de compras con mi tía, asistía a los cumpleaños de David incluso cuando yo no podía ir por trabajo. En ese momento pensé que era algo genial, mi novia llevándose bien con mi familia. Integración. Compromiso. Todo lo que quieres en una relación seria. Mirando atrás, había señales. Pequeñas cosas que no terminaban de encajar, pero siempre encontraba una explicación porque confiaba en ella. Por ejemplo, como siempre quería sentarse al lado de David en las cenas familiares en lugar de sentarse conmigo. Decía que era porque yo siempre me levantaba para ayudar a papá con algo, así que no quería quedarse entre sillas vacías. En ese momento tenía sentido. O como empezó a vestirse diferente para las cenas de domingo, más arreglada, más maquillaje, siempre con el cabello perfecto. Pero cuando salíamos solo nosotros dos, aparecía en jeans y camiseta, sin maquillaje. Pensé que quizás solo estaba tratando de impresionar a mis padres. Nunca se me ocurrió que en realidad estaba tratando de impresionar a mi hermano. Empezó a enviarle mensajes a David por cosas al azar. Oye, ¿cuál era ese restaurante al que fue tu familia el mes pasado? Estoy tratando de recordar el nombre. O le mandaba memes durante el día, memes que a mí nunca me enviaba. Una vez le pregunté por eso, y me dijo que David era simplemente más divertido que yo. Se rió como si fuera una broma. Yo también me reí. ¡Qué idiota fui! Marina y David también se volvieron cada vez más cercanos, y eso se notaba especialmente en redes sociales. Se seguían, lo cual es normal. Pero David comentaba en todas sus fotos: te ves increíble. Emoji de fuego. Ese outfit está brutal. Ese tipo de cosas. Debería haber sido una bandera roja, pero lo descarté como simple amabilidad. Ella hacía lo mismo en sus publicaciones, animando sus fotos del gimnasio, su carro nuevo, lo que fuera. Tenían más interacción en línea entre ellos que la que tenía conmigo. Luego estaban las excusas de trabajo. El horario de Marina como higienista dental era bastante regular, de lunes a viernes, de 8 a 5, y ocasionalmente algún sábado por la mañana. Pero empezó a decir que estaba trabajando muchas horas extra, que se quedaba tarde, que cubría a compañeros enfermos, que tenía que ir algunos fines de semana. Yo la apoyé, porque estábamos ahorrando para comprar una casa. Más dinero siempre era algo bueno. Resultó que la mayoría de esas horas extra nunca existieron. Más tarde entendería exactamente dónde había estado todo ese tiempo. 3 años de esto. 3 años de mentiras elaboradas, excusas perfectamente armadas, y yo aceptándolo todo porque la amaba y confiaba en ella. Mi mejor amigo Adam intentó advertirme hace unos 6 meses. Estábamos viendo el partido en su casa y lo mencionó de forma casual durante un comercial. Oye, hermano, no quiero empezar nada, pero Marina ha estado actuando raro últimamente. ¿Como distante contigo? ¿No crees? Lo pensé por un momento. Sí, había estado menos interesada en pasar tiempo juntos. Empezaba más discusiones por cosas estúpidas, como que yo trabajara hasta tarde o la manera en que acomodaba el lavavajillas. Estaba constantemente en su teléfono, y siempre inclinaba la pantalla cuando yo pasaba cerca. Pero yo había estado muy ocupado con el trabajo y ayudando a papá, así que en ese momento todavía asumía que simplemente estábamos pasando por una fase. Todas las relaciones tienen fases, ¿no? Le dije a Adam que todo estaba bien, que simplemente estábamos muy ocupados. No insistió, pero me lanzó esa mirada. Esa mirada que parece decir, intenté advertirte. La verdad salió a la luz hace 3 meses, de la manera más patética posible. Estaba en la casa de mis padres un miércoles por la tarde, revisando unos papeles de papá sobre una gran oferta comercial. David se suponía que estuviera en una obra, supervisando la renovación de una cocina. Marina se suponía que estuviera trabajando su turno de tarde en la clínica dental. Yo estaba en la oficina de la casa cuando escuché que se abría la puerta principal. Un momento después oí pasos subiendo las escaleras, seguido de voces y risas. Pensé que quizás papá había vuelto antes de lo esperado, así que fui a revisar. Subiendo las escaleras me di cuenta de que las voces venían del antiguo dormitorio de David, el que todavía usaba cuando se quedaba en casa de mis padres. Oí la voz de Marina. Muy claramente.
Y no estaba sola. Luego escuché la risa de David. Esa risa estúpida que hace cuando cree que es muy listo. Me quedé parado en el pasillo probablemente unos 30 segundos, escuchando los sonidos íntimos al otro lado de la puerta, mientras mi cerebro se negaba a aceptar lo que significaba. Luego algo hizo clic. No fue la ira explosiva que ves en las películas. Fue algo frío. Calculador. El tipo de claridad que te hace pensar con precisión por primera vez en años. Saqué mi teléfono y empecé a grabar audio a través de la puerta. Logré captar unos 2 minutos de evidencia bastante incriminatoria. No podía distinguir cada palabra, pero las voces eran claramente reconocibles. Después bajé las escaleras, subí a mi auto y me fui a casa. No los confronté. No irrumpí en la habitación. Simplemente recogí evidencia, y me fui. Esa misma noche revisé la laptop de Marina mientras ella estaba en la ducha. Lo sé, invasión de privacidad. Pero al diablo. En ese momento mi instinto me estaba gritando y necesitaba saber toda la verdad. Mis manos temblaban mientras abría su computadora. Ni siquiera tenía contraseña cuando estaba en casa. Confiaba completamente en mí. Irónico, ¿verdad? Encontré los mensajes casi de inmediato. Ni siquiera intentaba esconderlos. Eran simples mensajes de texto, nada de aplicaciones ocultas ni nada parecido. Empecé a desplazarme hacia atrás en la conversación. Meses. Luego años. Sentí como se me hundía el estómago mientras las fechas seguían retrocediendo. Más allá de nuestro aniversario. Más allá de Navidad. Más allá de las vacaciones que habíamos tomado en la costa. Casi hasta el comienzo de nuestra relación. Los mensajes eran repugnantes. No solo por las cosas sexuales, aunque había mucho de eso. Describían con detalles lo que hacían, dónde lo hacían y cuándo lo hacían. Pero lo que realmente dolía era la forma en que hablaban de mí. En varios de los mensajes, Marina decía: es tan aburrido cuando estamos juntos. Siempre es lo mismo, nunca hay nada diferente. ¿Alguna vez hace algo espontáneo o todo está programado en su teléfono? Tu hermano es lindo, pero básicamente es un robot. En serio, creo que tiene los calcetines organizados por colores. ¿Quién hace eso? Las respuestas de David lo hacían aún peor. Nunca se va a enterar. Está demasiado ocupado con el trabajo y con esas cosas del negocio familiar. A veces me siento mal, pero claramente tú me prefieres. No puedo culparte. Los dos cometemos locuras cuando estamos solos, Marina. Jajaja. También había mensajes sobre momentos específicos. Aquella vez que estuvieron juntos durante Acción de Gracias mientras yo ayudaba a papá a cortar el pavo. La Navidad en la que yo estaba comprando el regalo de Marina mientras ellos se escapaban al auto de David en la entrada. Mi fiesta de cumpleaños el año pasado, cuando pensé que Marina y David habían desaparecido para buscar más hielo y bebidas. En realidad estaban en el garaje. Los mensajes hablaban de las reuniones familiares como si fueran la cobertura perfecta para su aventura. Las cenas de domingo funcionaban porque yo siempre estaba distraído ayudando a papá o hablando con mis tíos. Las fiestas de vacaciones significaban que podían desaparecer 20 minutos sin que nadie lo notara. Mi apartamento era su lugar favorito, porque yo tenía horarios de trabajo predecibles y ellos sabían exactamente cuándo era seguro. Descubrí que lo habían hecho en mi cama al menos una docena de veces. Y en mi auto, 2 veces, cuando Marina me lo pidió prestado. Una vez incluso lo hicieron en el baño de invitados de la casa de mis padres durante una barbacoa familiar, mientras yo estaba afuera asando. También había casi descubrimientos documentados. Momentos en los que estuve a punto de atraparlos. Veces en que pensaron que yo sospechaba. Pero cada vez, David simplemente se volvía extra amable conmigo y Marina se mostraba más cariñosa durante unos días, y yo lo dejaba pasar. Hablaban de mí como si fuera un juego. Un rompecabezas que tenían que resolver sin ser descubiertos. La línea de tiempo era condenatoria. El primer mensaje coqueto estaba fechado aproximadamente 2 meses después de que Marina y yo empezamos a salir. Algo aparentemente inocente como: tu hermano tiene suerte de tenerte, ya que eres un gran tipo, dijo Marina. Parecía normal, hasta que veías la respuesta de David. Bueno, él es afortunado de tenerte a ti. Eres muy guapa. Quizá yo también debería probar mi suerte. Los mensajes también dejaban claro cuándo ocurrió el primer encuentro real. Fue 3 meses después, en el apartamento de David. Aquella noche, Marina me dijo que tenía una noche de chicas. Tomé capturas de pantalla de todo. Cientos de mensajes que abarcaban 3 años. Los respaldé en 3 servicios de nube diferentes, los descargué en una memoria USB y me aseguré de tener copias que no pudieran borrarse, incluso si Marina se daba cuenta de lo que había hecho. Después fui aún más lejos. Revisé sus registros telefónicos en línea. Estábamos en un plan familiar, así que tenía acceso. Había miles de mensajes y llamadas entre ella y David. Llamadas tarde en la noche mientras yo dormía. Mensajes durante mis horas de trabajo. Llamadas desde estacionamientos y lugares aleatorios. Y entonces hice algo que incluso a mí me sorprendió.
No confronté a Marina. No le dije nada sobre lo que había encontrado ni sobre los mensajes. En lugar de eso, seguí actuando con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de descubrir 3 años de mentiras. Ese mismo fin de semana la llevé a cenar. Conversamos como siempre. Me comporté de manera amable, tranquila, completamente normal. Incluso dormí con ella esa noche. Pero mientras todo eso ocurría, mientras ella pensaba que todo seguía igual, yo ya estaba planeando mi salida. 2 semanas después, ya lo tenía todo organizado. Durante esos días me moví en silencio, asegurándome de que cada detalle estuviera cubierto antes de hacer cualquier cosa. Había alquilado un nuevo apartamento. Programé la mudanza con antelación. Separé mis cuentas bancarias y trasladé mi dinero. Incluso cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad, cualquier cosa que pudiera estar vinculada a ella. Cuando todo estuvo listo, pasé al siguiente paso. Planeé la cena familiar. Le dije a mamá que quería organizar una cena de domingo en mi apartamento, solo para variar un poco. Ella estaba encantada. Probablemente pensó que eso significaba que por fin me estaba tomando más en serio el tema de la familia. Invité a todos. A mis padres, a mi hermano, a mi tía Valeria y a mi tío Desmond. Incluso invité a un primo con el que casi nunca hablaba. Y a Marina, por supuesto. Todos dijeron que le encantaría venir. La noche de la cena, lo preparé todo perfectamente. Pedí comida preparada a un servicio de cocina, de esos que se encargan de traer los platos ya listos para servir en reuniones o eventos, para que nadie pudiera decirme que no me había esforzado. También tenía las bebidas listas y música suave de fondo. Todo estaba preparado para que el ambiente se sintiera agradable y tranquilo. Todos llegaron de buen humor. David trajo unas cervezas artesanales. Marina trajo un postre. Todos actuando como si fuéramos una gran familia feliz. Pasamos por los aperitivos, por la charla ligera, lo típico. Y justo cuando nos sentábamos a comer, me levanté con mi vaso en la mano, como si fuera a hacer un brindis. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Hay algo que necesito compartir con la familia. Mamá sonrió. Probablemente pensó que iba a anunciar un compromiso o un ascenso en el trabajo. David parecía solo medio interesado. Marina parecía confundida. He aprendido algo importante en las últimas semanas, continué. La familia se supone que significa algo. La confianza también. Pero, al parecer, yo he estado viviendo bajo una idea muy diferente de lo que esas cosas significan para ustedes. La habitación quedó en silencio. Papá dejó su tenedor sobre la mesa. 3 años, dije. Ese es el tiempo que mi hermano y mi novia han estado acostándose juntos. 3 años de cenas familiares como esta. 3 años en los que probablemente algunos sabían, y otros definitivamente sospechaban. Y nadie dijo una sola palabra. La cara de Marina se volvió completamente blanca. La de David, roja. Mamá soltó un jadeo. Entonces saqué mi teléfono y reproduje el audio que había grabado. Solo 30 segundos. Suficiente para que todos escucharan exactamente lo mismo que yo había escuchado en ese pasillo. Después proyecté las capturas de pantalla en el televisor. Mensajes con fechas. 3 años completos de conversaciones. Dejé que todos los miraran. David fue el primero en intentar hablar. Hermano, puedo explicarlo. Las cosas simplemente pasaron. Nunca quisimos ocultarlo. Lo miré fijamente. Las cosas no simplemente pasan durante 3 años. Eso requiere planificación. Coordinación. Requiere mentirme a la cara en cada reunión familiar mientras te acostabas con mi novia. Marina ya estaba llorando. Lo siento mucho, nunca quise herirte. Iba a decírtelo, lo juro. Solo, no sabía cómo hacerlo, me dijo Marina. Tuviste 3 años para decidir cómo hacerlo, dije. Elegiste no hacerlo. Eso no es un error. Eso es una decisión. La habitación quedó en un silencio absoluto. Todos miraban sus platos, o me miraban a mí, o evitaban mirarse entre ellos. Nadie me defendía. Nadie parecía realmente enojado por mí. Solo había un silencio incómodo. Finalmente, papá habló. Esto es obviamente una situación difícil, pero seguimos siendo familia. Necesitamos resolver esto con calma. Enfadarse no va a ayudar a nadie. Me reí. De verdad me reí. ¿Resolverlo con calma? ¿Quieres que resuelva con calma 3 años de traición? Mamá intervino entonces. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó. David cometió un error. Marina cometió un error. Pero destruir a la familia por esto parece extremo. Ahí estaba. Justo ahí. Era la respuesta que había estado esperando, aunque una parte de mí todavía no quería creerlo. Mi madre, una vez más, transmitiendo el mismo mensaje de siempre: no hagas drama, mantén la paz y David debe ser protegido. Como siempre. Yo no estoy destruyendo nada, dije. Solo estoy cansado de ser al que todos en esta familia pueden pisotear.
Harto de ser el responsable que siempre sacrifica todo mientras David recibe las cosas en bandeja de plata y las arruina. Estoy harto de fingir que familia significa apoyo incondicional, cuando en realidad solo significa que recurren a mí cuando les conviene. David se levantó de la silla y dijo: estás siendo dramático. Sí es cierto que la cagamos. ¿Pero vas a tirar a la basura a toda tu familia por esto? Lo miré. Luego caminé hacia la puerta y la abrí. Todos fuera. Ahora. La cena había terminado. Al principio nadie se movió. Luego Marina empezó a recoger sus cosas, todavía llorando. David parecía que quería discutir, pero mamá lo tomó del brazo. Salieron uno por uno. Papá intentó decir algo al pasar por la puerta, pero simplemente negué con la cabeza. Después de que todos se fueron, me quedé sentado en mi apartamento, rodeado de bandejas de comida que nadie había tocado. Y lo que sentí fue nada. Ni rabia, ni tristeza, solo claridad. Al día siguiente le envié un correo a papá. Fue un mensaje formal, profesional y con efecto inmediato. En él le informé que renunciaba a cualquier tipo de participación en el negocio familiar. A partir de ese momento, ya no iba a seguir involucrado en nada relacionado con la empresa. También dejé claro que todo lo que yo había estado manejando se detenía ahí, los sistemas que había creado, las relaciones con proveedores y todo el seguimiento financiero que llevaba. Mi parte en el negocio se había terminado. Le enviaría documentación explicando cómo funcionaba todo, pero no iba a ofrecer soporte continuo. Su respuesta llegó 2 horas después. Esto es infantil. Estás perjudicando al negocio solo para vengarte de David. Piensa bien en lo que estás haciendo. Pero yo ya lo había pensado. Lo pensé durante 3 años, mientras él le entregaba a David una empresa que ni siquiera estaba preparado para dirigir. Lo pensé en cada cena de domingo en la que yo trabajaba gratis ayudando con el negocio, mientras David cobraba un salario. Lo pensé bastante. Esto, simplemente era el resultado de todo ese tiempo pensando. Por esas mismas fechas, me enteré por conocidos de algo que, honestamente, no me sorprendió. David y Marina no duraron nada. Lo que habían mantenido en secreto durante 3 años no sobrevivió ni unas semanas a la luz del día. Empezaron a pelear casi de inmediato. Él la culpaba a ella lo culpaba a él, y al final quedó claro lo que siempre fue: ahí no había amor. Solo estaba la adrenalina de engañarme. Sin el secreto, sin el riesgo, no tenían nada. Marina terminó yéndose a otra ciudad y al parecer, nunca volvió a hablar con David. Y volviendo al negocio familiar, las cosas tampoco iban mucho mejor. Solo habían pasado unas pocas semanas desde que me fui, y ya empezaba a desmoronarse más rápido de lo que esperaba. Resulta que el estilo de gestión de David, llegar tarde, ignorar problemas y esperar que todo se resuelva solo, no funciona muy bien cuando diriges una empresa. El primer gran desastre fue el proyecto Henderson. Una renovación de cocina para un cliente habitual. Debería haber sido un trabajo sencillo. Presupuesto, $8.000. Plazo, 2 semanas. David se suponía que lo supervisara. Apareció en la obra exactamente 2 veces. No pidió los materiales hasta que la cuadrilla ya estaba allí esperando. Encargó los muebles de cocina equivocados y tuvo que volver a pedirlos, lo que añadió otra semana de retraso. Luego contrató a un plomero que hizo un trabajo tan mal hecho que tuvieron que arrancarlo todo y empezar de nuevo. Un proyecto que debía durar 2 semanas terminó extendiéndose a 6. El cliente se negó a pagar el monto completo y amenazó con demandar. Papá tuvo que absorber una pérdida de $3.000 solo para salvar la relación. Después vino el proyecto comercial Morrison. Se trataba de una pequeña construcción de oficinas, con un contrato de unos $20.000. El problema fue que David presentó la oferta sin hacer los cálculos básicos. No revisó con cuidado el costo real de los materiales ni estimó correctamente las horas de trabajo que el proyecto requería. Simplemente lanzó una cifra que, en su cabeza, sonaba bien. Resultó que ese número era aproximadamente un 30% demasiado bajo. Perdieron $8.000 en ese proyecto. Cuando papá le preguntó a David qué había pasado, él respondió que solo estaba tratando de ser competitivo para ganar la oferta. No entendía que ganar un contrato en el que pierdes dinero, no es realmente ganar. En menos de un mes desde que me fui, ya habían perdido 2 clientes importantes. Uno de ellos porque David no cumplió 3 plazos de entrega seguidos. Cada vez pedía más tiempo para terminar el trabajo. Al final, el cliente le dijo directamente a papá que no podían seguir trabajando con alguien tan poco confiable. El otro cliente se fue por algo diferente. David llegó a una reunión completamente despreparado. No pudo responder preguntas básicas sobre el presupuesto ni sobre el calendario del proyecto. Intentó improvisar con respuestas vagas, pero eso solo hizo que el cliente empezara a dudar de si realmente sabíamos lo que estábamos haciendo. El sistema de contabilidad que yo había creado tampoco duró mucho. David nunca se molestó en aprenderlo. Volvió al viejo método de papá,
una caja llena de recibos, sin seguimiento de costos, sin control de proyectos y sin saber realmente qué trabajos generaban ganancias. Yo había construido un sistema de hojas de cálculo que registraba materiales, mano de obra, gastos y márgenes automáticamente. David lo vio una vez, dijo que era demasiado complicado y decidió manejar todo de memoria. Los proveedores pronto empezaron a exigir pagos por adelantado. Durante 2 años yo había construido esas relaciones pagando siempre a tiempo, pero David hacía pedidos, prometía pagar en 30 días y luego lo olvidaba hasta que lo llamaban semanas después. Un proveedor incluso apareció en el taller exigiendo el pago antes de descargar la madera que David había pedido. También gastaba dinero sin control. Compraba materiales sin comparar precios, yo siempre pedía varias cotizaciones, y terminaba pagando cerca de un 20% más. Además contrataba subcontratistas sin verificarlos, lo que resultaba en trabajos descuidados o gente que ni siquiera aparecía. Para empeorar las cosas, aprobaba cambios que los clientes pedían sin facturarlos después, regalando miles de dólares. Papá tuvo que salir de su semi-retiro solo para evitar que todo colapsara por completo. A los 64 años volvió a trabajar 60 horas a la semana. Se levantaba a las 5 de la mañana para abrir la tienda y se quedaba hasta las 7 de la noche terminando papeleo. Trabajaba los sábados tratando de arreglar los desastres que David había dejado durante la semana. Sus manos lo estaban matando. Su espalda también. Después de todo lo que pasó, ya casi no tenía contacto con mi padre. A veces aparecía en fotos que alguien subía, o lo alcanzaba a ver de lejos cuando pasaba cerca de la tienda. Siempre se veía agotado, como si el negocio lo estuviera consumiendo. Y para ser honesto, no sentía nada al respecto. Mamá me llamó después de unos 2 meses. Tu padre está exhausto. Esto tiene que parar. Lo estás lastimando para lastimar a David. No estoy lastimando a nadie, respondí. Simplemente ya no estoy ayudando. Hay una diferencia. Si el negocio no puede funcionar sin que yo trabaje gratis, ese no es mi problema. Eso es un problema del modelo de negocio. La familia se supone que se ayuda, dijo ella. La familia también se supone que no se traiciona, respondí. Curioso que ahora te preocupe que yo ayude, pero no te preocupaban 3 años de engaño. Me colgó. Alrededor del 3er mes recibí una llamada de David. Era la primera vez que hablábamos desde la cena. Sonaba desesperado. Hermano, sé que la cagué feo. ¿Pero podemos dejar esto atrás y ayudar a papá? El negocio se está hundiendo. ¿Me estás pidiendo que ignore 3 años de traición para salvar un negocio que te regalaron? Un negocio que estás destruyendo porque no tienes idea de lo que estás haciendo, le respondí. Me haré a un lado, dijo. Dejaré el negocio completamente. Solo, por favor, ayuda a papá. Ya no es mi problema. Tú querías el negocio. Lo tienes. Ahora resuélvelo. Estás destruyendo el legado de papá por una chica, me respondió. No, le dije. Estoy viendo cómo lo destruyes con tu incompetencia. La única diferencia es que ya no estoy limpiando tus desastres. Me insultó un par de veces y colgó. Luego bloqueó mi número. Y me pareció perfecto. Durante las semanas siguientes me concentré en reconstruir mi propia vida. Durante un tiempo había estado haciendo algunos trabajos de consultoría por mi cuenta, ayudando a pequeños negocios con planificación financiera y operaciones. Solo unas pocas horas aquí y allá. Mayormente para amigos de amigos. Pero resultó que tenía talento para eso. Podía mirar los números de una empresa y detectar exactamente dónde estaban perdiendo dinero, dónde podían recortar costos y cómo podían optimizar sus procesos. Así que decidí convertirlo en algo serio. Registré la empresa legalmente, abrí mi propio negocio y creé un sitio web para ofrecer mis servicios. Después empecé a contactar a personas de mi red profesional. Resultó que muchas empresas necesitaban ayuda, y estaban dispuestas a pagar por ella. Mi primer cliente real fue una pequeña compañía dedicada a la instalación y reparación de sistemas de aire acondicionado y calefacción. Tenían buenos ingresos, pero no lograban entender por qué nunca veían ganancias. Pasé 2 semanas analizando cómo funcionaba su negocio. Descubrí que estaban perdiendo dinero cada vez que enviaban a un técnico a reparar o revisar equipos en la casa de un cliente. En sus cálculos no incluían el tiempo de traslado ni los costos de usar los vehículos de la empresa. Reorganicé su modelo de precios para que esos gastos también se tomaran en cuenta. En solo 3 meses, pasaron de apenas cubrir costos a tener un margen de ganancia del 15%. Me pagaron $8,000 por esas 2 semanas de trabajo. La voz se corrió rápidamente. Conseguí una referencia para una compañía de paisajismo con problemas similares. Luego llegó un pequeño grupo de restaurantes que no entendían bien sus costos de comida. Después trabajé con una clínica dental que quería expandirse, pero no sabía si podía permitírselo. Además, el trabajo era realmente interesante. Cada negocio tenía problemas diferentes. Algunos necesitaban mejores estrategias de precios. Algunos solo necesitaban bajar sus costos operativos.
Otros tenían que reorganizar por completo la manera en que operaba su negocio. Yo entraba, analizaba todo, construía hojas de cálculo y sistemas de seguimiento personalizados, capacitaba a su personal y los dejaba configurados para funcionar mejor. En 6 meses ya tenía 6 clientes estables en modalidad de retención, con honorarios mensuales de entre $2 y $5.000 cada uno, además de proyectos adicionales que llegaban con regularidad. Estaba generando alrededor de $15.000 al mes antes de impuestos. 3 veces más de lo que ganaba como analista. Y trabajando quizás 30 horas por semana en lugar de 50. Empecé a rechazar trabajo porque estaba demasiado ocupado. Incluso tuve que subir mis tarifas para filtrar a quienes no estaban realmente comprometidos. Pasé de cobrar $150 por hora a 250. No perdí ni un solo cliente. De hecho, el interés aumentó. Al parecer, precios más altos también transmiten mayor calidad. Me mudé a un apartamento mejor, 2 dormitorios, una oficina de verdad, gimnasio en el edificio y estacionamiento. También me compré un auto nuevo. Nada extravagante, pero cómodo y bonito. El tipo de cosa que siempre había querido, pero que antes me daba culpa comprar mientras regalaba mi tiempo a la familia. Mientras tanto, la empresa de construcción familiar seguía cayendo en picada. Todos los problemas que ya había mencionado antes solo se habían agravado. Estaban perdiendo dinero. Proyectos que antes tomaban 4 semanas ahora tardaban 8. Algunos clientes incluso empezaron a exigir reembolsos. Y varios subcontratistas ya no querían trabajar con ellos. Papá trataba de apagar incendios constantemente mientras David culpaba a todos menos a sí mismo. 4 meses después, papá me llamó directamente. No a través de mamá. Él mismo. Necesito tu ayuda. No por David. Por mí. Construí esta compañía desde cero. No puedo verla morir. Se la entregaste a alguien que la está destruyendo, respondí. Esa fue tu decisión. Cometí un error, dijo. Ahora lo veo. Pero por favor, ayúdame a salvar lo que construí. Ahí estaba finalmente, el reconocimiento que había estado esperando. Parte de mí quería decir que no. Dejar que todo se incendiara. Que resolvieran su propio desastre. Pero no soy así. A pesar de todo, no quería ver a mi padre perder el trabajo de su vida. Solo quería que entendiera quién era realmente David. Te ayudaré, dije, pero tengo condiciones. Lo que sea. Primero, no lo haré gratis. Si quieres que salve el negocio, me pagarás honorarios de consultoría, $200 por hora, mínimo 20 horas por semana. De acuerdo. Segundo, dije, si voy a ayudar, David tiene que salir del negocio. No quiero que esté tomando decisiones ni que esté cerca mientras yo esté trabajando. Esto será solo entre tú y yo. Después de todos los problemas que causó, no voy a seguir arreglando las cosas mientras él sigue aquí como si nada. Papá dudó un poco con este segundo punto, pero terminó aceptando todo, probablemente porque estaba desesperado y sabía que era su única opción. Volví, pero no como mano de obra familiar gratuita. Volví como consultor contratado, con todo por escrito. Trabajaba 20 horas por semana, facturaba cada minuto y no hacía nada fuera de lo estipulado en el contrato. Lo primero que hice fue evaluar el daño, y era peor de lo que imaginaba. Estaban cerca de $90.000 en números rojos, los proveedores ya no querían extender crédito y 3 proyectos estaban tan atrasados que podían terminar en demandas. La contabilidad era un desastre. David mezclaba gastos personales con los del negocio, se pagaba cuando quería y usaba las tarjetas de la empresa para cosas de su apartamento. Pasé el primer mes deteniendo la hemorragia, negocié nuevos términos con proveedores, cobré facturas pendientes y organicé un sistema contable que incluso papá pudiera seguir. Pero solo hice exactamente lo que me habían contratado para hacer. Cumplía mis 20 horas semanales y luego volvía a mi propio negocio de consultoría, que seguía creciendo. La empresa familiar se estabilizó, pero no volvió a crecer. Ya no perdían dinero, pero tampoco generaban las ganancias de antes. Bastaba para pagar las cuentas y mantener el negocio funcionando, pero no para los planes de retiro de papá. Unos 5 meses después de empezar ese arreglo, mamá volvió a llamarme. Tu padre está exhausto. Tiene 64 años y trabaja 60 horas a la semana intentando mantener este negocio a flote. Esto tiene que terminar. Estoy de acuerdo, le respondí. Debería vender el negocio y retirarse. Construyó esta compañía desde cero. Es su legado, me dijo mi madre. Entonces debería haber pensado en eso antes de entregársela a alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Hubo un momento de silencio. ¿Qué quieres de mí, mamá? Quiero que vuelvas. Que dirijas el negocio como corresponde. Que ayudes a tu padre a retirarse con dignidad. ¿A qué costo? ¿Simplemente olvido que David pasó 3 años durmiendo con mi novia? ¿Finjo que es normal que todos lo supieran, o al menos lo sospecharan, y nadie dijera nada? ¿Que la primera reacción de ustedes fue decirme que no causara drama? No lo sabíamos, insistió. Marina iba a su casa todos los domingos.
David estaba allí todos los domingos. ¿De verdad creen que parecían solo muy buenos amigos? Todos eligieron ver lo que querían ver, porque era más fácil que enfrentar la realidad. Eso no es justo, dijo ella. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Dónde estaba lo justo cuando pasé 3 años ayudando a papá gratis? ¿Dónde estaba lo justo cuando a David le regalaron un negocio que no estaba capacitado para dirigir? ¿Dónde estaba lo justo cuando me pidieron que lo dejara pasar después de descubrir que me habían engañado durante 3 años? No tuvo respuesta. Solo silencio al otro lado de la línea. Finalmente dije, esto es lo que va a pasar. Voy a terminar mi contrato, que todavía tiene 4 meses restantes. En ese tiempo voy a llevar el negocio a un punto en el que pueda venderse. Papá podrá retirarse. Ustedes podrán reducir gastos y David tendrá que resolver su propio camino profesional. Hice una pausa antes de continuar. Después de eso, se acabó. No más cenas familiares, no más vacaciones, no más fingir que somos una gran familia feliz. No quiero saber más de ustedes. Estás siendo cruel, dijo. No, estoy siendo honesto. Por primera vez en mi vida me estoy poniendo a mí primero, en lugar de seguir sacrificándome por una familia que no me aprecia. Colgué antes de que pudiera responder. En cuanto a mi familia, lo último que supe fue a través de Adam, que a veces se entera de cosas por amigos en común. Al final, papá y mamá terminaron vendiendo el negocio. Después también vendieron la casa grande en la que vivían y se mudaron a una más pequeña, algo más sencillo para poder vivir con menos gastos y estar más tranquilos. Aún así, su dinero de retiro se está acabando más rápido de lo que esperaban. ¿La razón? Siguen ayudando a David a pagar la renta. Sí, ayudándolo con la renta. Resulta que cuando pierdes tu trabajo cómodo porque el negocio familiar se vende, y no tienes habilidades reales ni un historial laboral sólido, encontrar empleo se vuelve complicado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Marina intentó contactarme hace unos meses. Me envió un mensaje largo explicando que había estado trabajando en sí misma, que había reflexionado sobre lo que hizo mal y que quería disculparse de verdad. Lo leí. No sentí absolutamente nada. Lo borré sin responder. Una semana después envió otro mensaje preguntando si al menos podíamos hablar. Bloqueé su número. El mensaje de David fue incluso mejor. Llegó hace aproximadamente un mes. Espero que estés feliz ahora. Destruiste el negocio de nuestra familia solo para vengarte. Esta vez sí respondí. No destruí nada. Salvé lo que pude después de tu incompetencia. Conseguí suficiente dinero para que papá pudiera vender el negocio a un precio estándar, que pudiera retirarse y luego simplemente me fui. El hecho de que interpretes mi decisión de dejar de sacrificarme por ti como si fuera venganza, dice mucho sobre quién eres. No vuelvas a contactarme, le dije y luego colgué. Y más nunca lo hizo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.